¿qué tal? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend, hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nos han cambiado de horario. Estamos saliendo, como podemos ver, a las 6:30 de la tarde. Nos hubiera gustado decirles que esto iba a suceder, tampoco lo sabíamos nosotros. En todo caso, esperemos que no sea un inconveniente para ustedes y que nos puedan seguir desde sus casas de 6:30 a 7:30, por lo menos esta semana. Si hay algún cambio, esperemos esta vez sí poder avisarles con anticipación. Vamos con los titulares. Irak conmocionada una vez más por un atentado terrorista que ha dejado más de 200 personas muertas. El grupo terrorista Estado Islámico asume esta autoría del atentado. Arabia Saudita también ha sido escenario de 2 nuevos ataques. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se enfrenta a los medios de comunicación y llama a un periodista de CNN delincuente confeso y a otro tilde de gusano cubano, en este caso el de CNN. Morales dijo que fue víctima de una conspiración e intento de golpe mediático político en el caso de la investigación sobre el supuesto hijo del mandatario. Cristina Fernández ha sido citada a declarar. El caso que enfrenta es el de los dólares futuros. Fernández sostuvo que es claro y evidente que existe una persecución mediática y judicial en su contra y propondrá que se haga una auditoría sobre toda la obra pública realizada durante su mandato. A más de 200 aumentó el número de personas que han muerto luego del atentado en Bagdad, capital de Irak. El ataque ha sido reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico, pero esta arremetida de atentados terroristas, ¿cuál es la estrategia en este caso del ISIS? Veamos el informe. El gobierno iraquí rindió homenaje a las más de 200 personas que murieron el domingo en un atentado en el barrio capitalino de Al-Qarrada, perpetrado por el autodenominado grupo yihadista Estado Islámico. Las autoridades revelaron un nuevo balance que elevó el número de fallecidos a 213 y la de heridos a más de 200. La explosión también provocó incendios en edificios y comercios cercanos. El primer ministro iraquí Haidar al-Abadi, duramente criticado por su política antiterrorista, anunció la modificación de medidas de seguridad, entre ellas la retirada de los detectores de explosivos considerados ineficaces. En tanto, cientos de miembros del Estado Islámico murieron en 3 bombardeos y un ataque terrestre del ejército iraquí y la coalición internacional liderada por Estados Unidos en 2 zonas cercanas a la ciudad de Faluya, en el oeste de Irak, entre 29 y 30 de junio. Bueno, este atentado que ha dejado por lo menos 215 muertos en una zona que está bastante concurrida en Bagdad es quizás el peor de los últimos 13 años, puede ser. Ahora, se habla incluso de la modalidad del atentado. Algunos periódicos dicen que no hay un cráter que donde podría verse las huellas de la explosión. Incluso unos periódicos decían que podría haberse usado hasta napalm. O sea, ¿hay algún tipo de estrategia diferente que pueda estar usando el ISIS en este caso? Bueno, con la información disponible no puedo llegar a esa conclusión, porque el usar coches bomba, en donde además el conductor era un atacante suicida, o sea, él estalla con la unidad móvil que conduce, no es algo inusual. Efectivamente, dada la magnitud de la explosión, uno esperaría una carga de explosivos muy grande, sí, y por ende un cráter, ¿no? La otra posibilidad, sin embargo, es sencillamente que hayan elegido deliberadamente un lugar muy concurrido, porque lo que hay que tener en cuenta es que esto era, digamos, si no me equivoco, el último día del Ramadán, y entonces digamos, las familias en general tienden a realizar actividades festivas vinculadas a la ruptura del ayuno, digamos más o menos a la hora en que se produjo el atentado. Entonces probablemente
este lugar había una heladería y probablemente restaurantes en la zona, deben haber estado muy concurridos y por ende el atentado causa un número tan alto de víctimas. Y esto es algo que deliberadamente busca el Estado Islámico. La otra razón para pensar que no hay un cambio de táctica es que en la última semana ha habido atentados del Estado Islámico coincidiendo con el fin de Ramadán en Turquía, recordemos el ataque al aeropuerto de Estambul, en Yemen, donde se produjeron 40 víctimas mortales y ha tenido muy poca cobertura, en Bangladesh, que es el único caso en donde la mayoría de víctimas no solo no eran nacionales, sino que ni siquiera eran musulmanes. En fin, ha habido más de 300 muertos en total en un periodo de solo una semana en distintos países de mayoría musulmana, en Medio Oriente, pero también en Asia Central. El presidente de Irak intentó llegar a la zona, pero originó el rechazo de los pobladores, incluso le tiraban zapatos, ¿no? Que es una muestra de protesta y vocación de humillarlo, de molestarlo. Y lo que pasa y lo que resulta indignante, además de esta violencia, por supuesto, terrorista, es que haya la corrupción en los gobiernos iraquíes hayan llevado que se hayan comprado detectores de bombas que no funcionaban para poner debajo de los carros, ¿no? A ver si lograban encontrar un coche bomba. Y estos era una farsa. Era una farsa. Pero es una compra de hace bastante tiempo. O sea, cuando Estados Unidos era el que en buena medida controlaba para todo efecto práctico Irak, ¿no? Y ese es otro de los legados nefastos de la ocupación. No había atentados suicidas en Irak antes de la ocupación iniciada en 2003. Y estos artefactos fueron vendidos por empresas occidentales que llegan con las potencias ocupantes, ¿no? En todo caso, eso no es un problema de este gobierno, es un problema que este gobierno hereda. Porque claro, la otra cuestión que tiene que ver con la ocupación es que bajo la ocupación liderada por Estados Unidos se establece este sistema de cuotas confesionales o cuotas étnicas para los cargos públicos y en general cargos de representación. Y claro, el tema es que cada partido de base étnica administraba su ministerio como un coto privado del cual podía disponer a voluntad, y entonces la corrupción campeaba porque ningún grupo étnico quería generar un conflicto tratando de controlar la corrupción en un ministerio controlado por un grupo rival. Y lo absurdo de este uso de estos falsos detectores de metales es que se han seguido usando, incluso con el dueño de esta compañía preso. Y le dicen a los policías, dicen, bueno, es que algo tenemos que hacer para tratar de dar, aunque sea una sensación, y claro, dando una falsa sensación de seguridad a los pobladores, ¿no? De pensar que esos vehículos habían pasado los controles de seguridad, lo que no significaba nada. Ahora, este es ISIS matando musulmanes. Básicamente, salvo en el caso de Bangladesh, donde ahí sí la mayoría de víctimas mortales no solo no son musulmanes, sino no son nacionales del país. Claro, italianos, japoneses, su mayoría. En todos los demás casos son musulmanes, lo cual está dentro de la norma. Hay que recordar que hay distintas fuentes que, incluida el Departamento de Estado de los Estados Unidos, aunque ellos no producen la información, la hacen pública en un informe, que señalan que entre 80 y 90% de las víctimas mortales de terrorismo en el mundo son musulmanes. Las principales víctimas de estas coaliciones del mal lideradas por Al-Qaeda en un caso y el Estado Islámico en el otro, son otros musulmanes, no son gente de otra religión o de otro origen étnico. Cuando atacan en Occidente, además hay que tener en cuenta que habitualmente atacan ahí donde, digamos, el país en cuestión forma parte de la coalición que los bombardea en Siria e Irak. O sea, no es que tengan algo particular. A diferencia de Al-Qaeda, el Estado Islámico no concentraba sus acciones terroristas contra blancos occidentales. Lo empieza a hacer desde que se forma esta coalición liderada por Estados Unidos, que ha contribuido ahí sí significativamente a reducir no solo el espacio físico que controla el Estado Islámico, que cada vez puede llamarse menos un Estado, sino que, según cálculos estadounidenses, y es algo verosímil dada la cantidad de territorio que han perdido, la proporción, habrían perdido hasta un tercio de sus operativos en armas, ¿no? Lo cual es claramente significativo. Cosas como la reconquista de Faluya hubieran tardado mucho más
de no haber habido este apoyo aéreo. Ahora, claro, ni siquiera han tenido tiempo de celebrar los iraquíes esa reconquista, retoma de Faluya, ni siquiera esperanzarse con la probable caída de Mosul cuando aparecen estos atentados. O sea, no da la impresión de estar siendo debilitado, en todo caso, en la práctica, en el terreno fuera de su enclave, el ISIS. Lo está siendo debilitado, pero precisamente lo que quieren a través de acciones como este tipo es dar otra impresión. Es dar la impresión de que siguen a la ofensiva. De hecho, el gobierno decía que había, a diferencia de lo que sugería Estados Unidos, habían empezado por Faluya y no por Mosul, digamos, el trabajo de liberación de ciudades bajo control del Estado Islámico, porque Faluya estaba a menos de 60 kilómetros de la capital y desde ciudades como Faluya y Ramadi el Estado Islámico enviaba, digamos, células terroristas a atacar a la población chiita de Bagdad, con lo cual además quería atizar un conflicto interétnico. Y claro, entonces el gobierno queda mal parado cuando casi inmediatamente después de la liberación de Faluya ocurre esto en Bagdad. El argumento era, empezamos por Faluya y no por Mosul, porque derrotarlos en Faluya ayuda a proteger la capital, y la capital recibe inmediatamente después de la liberación de Faluya el peor atentado terrorista desde 2003 probablemente. Arabia Saudita también ha sido blanco de atentados terroristas.